Bueno, estamos de regreso con Despierta un Cambio junto a los 40 en Nescafé Vainilla, Mocha y Cappuccino, aquí en el Teatro Nescafé de las Artes a través de nuestro streaming de Facebook, Instagram y YouTube y la gente querida que está apersonada aquí ya adelante. De acuerdo a un catastro de la Universidad de Chile presentado este año, hasta un 50% de los universitarios chilenos podría manifestar síntomas de ansiedad. Alguien que levante la mano y que tenga ansiedad, como yo, por ejemplo, mira, sabía. Por otro lado, cifras de la OMS indican que en nuestro país más de 1.100.000 personas mayores de 15 años tienen trastornos de ansiedad, lo que corresponde al 6,5% de la población. Es probable que tú o alguien de tu entorno en algún momento de la vida sienta ansiedad, pero ¿qué ocurre cuando es persistente, intensa y comienza a interferir en el día a día? Para conversar al respecto, le damos la bienvenida a Mariel Labra, psicóloga y estudiante de Magíster de Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y May, ¿cómo estás, querida? Hola, bienvenida. Me voy a poner por acá. Y por supuesto también le vamos a dar la bienvenida al deportista y medallista olímpico Tomás González. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Cómo estás, Maribel? Bien, gracias. Oye, primero que todo, gracias por estar acá, por darnos este tiempito de conversar de estas cositas que vaya que son importantes. Mariel, para quienes aún no entendemos bien el concepto, yo creo que la ansiedad es como uno de esas palabras que se manosea harto, se sabe poco realmente. Sí, entonces, ¿nos podrías aterrizar un poco con lo que es la ansiedad? Ya, mira, primero para hablar de ansiedad me gustaría diferenciar la ansiedad normal de la ansiedad patológica. ¿Ya? Entonces la ansiedad en sí misma no necesariamente va a ser un problema. ¿Ya? Es una emoción común, todos y todas en algún momento hemos sentido o vamos a sentir ansiedad en algún grado. Entonces, desde ese sentido, la ansiedad en sí misma es normal, es esperable e incluso es necesaria. ¿Ya? Nos ayuda a reconocer situaciones o estímulos que pudieran ser amenazantes para nosotros y prepara a nuestro organismo para enfrentarlo de la mejor manera. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Y ya la ansiedad pasa a ser patológica cuando es muy intensa, es persistente en el tiempo y comienza a interferir en el funcionamiento diario de la persona. Entonces, por ejemplo, un adolescente que tenga ansiedad social, un trastorno de ansiedad social, podría eventualmente dejar de ir al colegio. ¿Ya? Entonces, interfiere en su funcionamiento. Eso, como para diferenciarla bien. Yo, por ejemplo, convivo con una persona todas las semanas, hago un podcast con esa persona, que... Bueno, puedo desclasificar esto porque abiertamente lo he dicho en capítulos del podcast, pero bueno, por ejemplo, Edo es una persona que tiene harta ansiedad social. Lo ha hecho frecuentar cada vez menos lugares con mucha gente. Y yo como amigo me preocupa porque siento que si bien él desde su cancha siempre me ha dicho estoy bien, pero yo siento que no está bien. Entonces, desde el punto de vista de un amigo, si tú tienes al lado a una persona que tiene algún tipo de trastorno de ansiedad, como por ejemplo en este caso, ansiedad social, ¿qué se recomendaría para una persona que quiere ayudar a otra con ansiedad? Mira, en general los trastornos de ansiedad cuando se ajustan a un tratamiento tienen súper buenos resultados en términos de funcionalidad de la vida diaria. O sea, el Edo, por ejemplo, que tuvo hace poco el Movistar, o sea, una persona con ansiedad social quizás hace, no sé, 20 años atrás el Edo te habría dicho, no hago eso, no puedo, no me voy a exponer a eso. Pero se puede adquirir herramientas, ¿ya? El otro día leía un reportaje donde hablaban de cómo eliminar la ansiedad, ¿ya? Y eso en realidad no es posible y tampoco es deseable. Se aprende a gestionar, en el fondo es eso lo que hay que hacer. Y bueno, como amigo, como familiar, es súper importante darse los espacios, primero de desestigmatizar y por otro lado también dar el espacio de la comunicación afectiva con los amigos, con la familia, conversar de cómo te estáis sintiendo, qué cosas te preocupan, compartirlas con un otro ya disminuye bastante la ansiedad. Tomás, desde el punto de vista del deporte, me imagino que, bueno, tomándome lo que dice Mariel, que hay niveles y niveles de ansiedad. Por ejemplo, para mí salir ante un escenario me generará un cuadrito de ansiedad, por supuesto. Pero en el caso de un deportista que está en general en una eterna competencia, ¿cómo manejas tú la ansiedad a través de los años? La verdad es que lo fue aprendiendo en el tiempo. Yo partí en la gimnasia a los 6 años, más o menos.
ya como a los 8 o 9 en torneos internacionales, con un entrenador ruso, y ya después se vino una carrera mucho más exigente desde temprana edad, o sea, entrenamientos doble jornada y todo, y en la medida que uno va creciendo y compitiendo y le va yendo bien, obviamente se enfrenta a escenarios mucho más grandes, y ahí es complejo, porque finalmente uno tiene que estar súper concentrado, y hay 1000 factores que te pueden desconcentrar, por mucho que uno entrene diariamente. Entonces creo que exponerse a ese ambiente también sirve de cierta forma para poder ir enfrentándolo, porque claro, cuando uno entrena, por así decirlo, está en un gimnasio mucho más chico y todo Claro. eso, y ya luego al irte exponiendo poco a poco, uno va sabiendo también cómo manejar sus propios nervios, la ansiedad, el mismo estrés, y también en la medida que me fui haciendo conocido, la gente me empezó a reconocer en la calle y también eso me generaba algunos problemas, bueno, todavía también, pero como lo comentan, uno lo aprende a gestionar. Nunca tuve el apoyo psicológico, o sea, como de un psicólogo estable, sino que muy poquito tiempo, que no tuve una buena experiencia en lo personal, entonces no seguí ese trabajo. Y luego también tuve muchas experiencias con distintos entrenadores en el camino, uno que, bueno, no me trató muy bien, entonces también eso va generando una ansiedad y un estrés diario. Entonces, yo creo que fui aprendiendo en el tiempo y fui madurándolo en el tiempo, intentando enfocarme en lo que dependía de mí un poco, e ir como poniéndome objetivos a corto y mediano plazo y ya luego ir pensando más en el largo plazo para no generar más ansiedad también en lo que yo quería lograr. En esa senda, por ejemplo, hay señales, esta pregunta es para Mariel, hay señales físicas y mentales, así como muy reconocibles en el caso de la ansiedad. Sí, se habla como de un triple sistema de respuesta en la ansiedad. Por una parte tenemos lo cognitivo, que está relacionado con toda la experiencia interna, pensamientos y emociones relacionados a la preocupación, esta sensación como de peligro inminente, como de que algo va a pasar y algo malo va a pasar. Por otro lado está el componente fisiológico, que ahí es como una activación del sistema nervioso, entonces podemos ver cambios en el organismo, tanto a nivel interno como externo. ¿Ya? Se acelera la respiración, se aceleran los latidos del corazón, taquicardia, y ya en lo externo también se ve agitación, por ejemplo, o tensión muscular. Y por último, lo conductual, ya que es la conducta observable, o sea, yo veo que la persona está ansiosa por cómo se mueve, por el mecanismo de evitación, evita ir a ciertos lugares o evita ciertos estímulos que lo ponen ansioso. Entonces se habla como de eso, pero sí es muy frecuente escuchar el tema de la taquicardia, problemas para respirar o sensación como de ahogo, además de obviamente las preocupaciones, los pensamientos que se le llaman pensamientos intrusivos, que es como que estoy haciendo cualquier cosa y de repente llega la preocupación de lo que tengo que hacer. Perfecto. Eso. Oye, pero eso es terrible para un deportista igual, po. La taquicardia, el sudor excesivo. A mí, por ejemplo, la ansiedad me provoca lo típico, el sudor en las manos. Tú, por ejemplo, cuando estás en los aros y te sudan las manos. O sea, me refiero, tiene que haber un trabajo ahí antes de... Sí, la verdad es que, claro, te afecta a veces al sueño. Por ejemplo, antes de competir, la noche anterior también uno está súper ansioso y quiere competir rápido y de repente uno se despierta a las 3 de la mañana, 4... O ya el simple hecho de ir a competir a otro continente, que hay un cambio de horario y uno se despierta también a las 2 de la mañana y todo eso te genera mucha ansiedad. Entonces al final... Y al margen de lo que tú dijiste, de que yo sé que tú con el tiempo has aprendido a manejar esto, pero tienes como herramientas particulares que has... En lo personal, bueno, trabajos de respiración, Perfecto. pero súper simples. Como alguna vez me enseñaron unos trabajos de respiración un poco para ir regulando a través de la respiración también los latidos del corazón, que está como todo súper conectado. Y todos los pensamientos negativos trato como que vayan pasando al final. Es difícil igual, porque cuando hay tanta tensión y uno está enfocado en hacerlo tan perfecto, por así decirlo, es inevitable que vengan como pensamientos negativos de, no sé, que en los entrenamientos que no me salió algún ejercicio o que no quiero fallar en cierta parte de la rutina. Y eso, cuando uno hace un repaso mental, yo visualizo harto antes de competir, antes de hacer la rutina, y de repente me vienen esos como malos pensamientos y trato como de que pasen y enfocarme más en lo que tengo que hacer de manera correcta, por así decirlo. Perfecto. Entonces, eso es un poco como algunas técnicas que tengo, la visualización,
dejar de lado los malos pensamientos y hacer trabajos de respiración. Que es complejo, pero igual se va trabajando en el tiempo. Eso te iba a decir yo, como que dan ganas de aplicarlo, pero imagino que es un proceso, o sea, no es como un santo grial inmediato, imagino que es algo que va con el transcurso del tiempo. Sí, sí, hay que exponerse a eso también, o sea, hay que vivirlo en el minuto también, como practicarlo, pero ya luego aplicarlo. Mariel, ¿qué incidencia crees tú que poseen las redes sociales y el mundo digital en general en los niveles de ansiedad que hay actuales? Que quizás yo me equivoco, porque yo acabo de dar un exordio de cómo estamos bien pa'l gato con respecto a la ansiedad, y me da esa sensación que hace 20 años atrás no era tan así. Quizás sí, pero por lo menos mi percepción me muestra lo contrario. ¿Crees que las redes sociales y el mundo digital han aportado a este incremento? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, bueno, por ejemplo, en la pandemia vimos que aumentó mucho el uso de dispositivos, de redes sociales. Incluso muchos negocios se comenzaron a hacer a través de esos medios, los podcasts, etcétera, etcétera. Instagram, ¿ya? Entonces aumentó muchísimo el uso de redes sociales en general y de pantallas en la pandemia. Y también, si vemos las prevalencias en la pandemia, la ansiedad, la depresión aumentaron como en un 25% más o menos. Entonces, yo creo que sí es un factor de riesgo el usar pantallas en exceso o usar redes sociales en exceso, tanto por los efectos como a nivel cerebral, como también por el contenido al que uno está expuesto en Internet. O sea, hay contenido bastante violento, hay noticias, hay fake news, y es todo muy rápido, entonces la constante estimulación también genera ansiedad, un aumento. Cuando hablamos de ansiedad hablamos también de un mecanismo que se activa ante la incertidumbre, o sea, no sé qué va a pasar, hay muchos resultados posibles, pero mi mente comienza a usar este mecanismo muy primitivo de arrojarme los peores escenarios posibles. Y hay personas que se quedan pegados con eso, con esos pensamientos. Entonces yo creo que sí, que influye muchísimo, tanto a nivel de contenido, como te digo, y también las horas de uso. Mencionaste en un momento el aumento de la depresión y la ansiedad durante la pandemia. Solo por curiosidad, ¿van siempre de la mano la ansiedad de la depresión o pueden correr por vertientes diferentes? Casi siempre van de la mano, sí, casi siempre van de la mano. O sea, una persona que tiene cuadros de ansiedad muy probablemente debería también verse un cuadro de depresión en general. Claro, puede ser que una persona que tenga un trastorno de ansiedad tenga sintomatología depresiva también. Perfecto. De forma paralela. Bueno saberlo. Sí. En la misma senda de la pregunta que le hice a Mariel, sobre todo un deportista tan reconocido, me imagino que las redes sociales también deben ser un potenciador tremendo de la ansiedad. ¿Tú has sabido manejar eso o todavía estamos...? Sí, yo creo que, a ver, en un principio cuando salió Instagram, sobre todo que es como la plataforma más usada en mi generación por lo menos, yo no quería, o sea, yo tenía mi cuenta privada para mis amigos, mi familia, pero no quería hacerme una cuenta pública, hasta que en un minuto ya tuve que ceder porque etiquetaron mi cuenta privada a alguien que tenía una cuenta pública y me llegaron muchas solicitudes, y ya luego en el tiempo me fui dando cuenta que era una buena herramienta para poder transmitir información de la manera que yo quería, porque finalmente como deportista uno en Chile siempre está lidiando con esto de los medios que quieren vender un titular que llame la atención y muchas veces manipulan las frases que uno dice, cambian el orden de las palabras y sale un titular que uno nunca dijo. Entonces, vaya que te entiendo. Y siempre, eso siempre pasó. Y en el tiempo fui un poco aprendiendo a gestionar también cómo poder usar de buena forma mi plataforma, ir comunicando lo que yo quería, de la forma que yo quería, y también ir aprendiendo que hay mucha gente que a través de un perfil falso obviamente quiere perjudicar o dañar. Entonces también asumir de que esa no es mi responsabilidad, de que yo también me puedo hacer cargo del contenido que se expone en mis redes, y cuando aparece cualquier comentario ofensivo yo simplemente bloqueo y borro, porque si lo quieren hacer que lo hagan en otra plataforma, pero en mi cuenta por lo menos yo no doy pie para eso. Y también es un trabajo, es difícil, porque en un principio sí me afectaban mucho los malos comentarios, gente que te quiere solo dañar nomás, o que inventar cosas y para que uno les responda y un poco que ellos darle más visibilidad a ellos. Pero hay que entender que también uno es capaz de gestionar su propia plataforma y poner sus propios límites. Yo creo que eso es importante, y es importante quizás para los más niños que están usando estas plataformas, hay que entender que es un mundo, entre comillas, paralelo, todo esto de las redes sociales, que
que a veces uno muestra una parte de su vida, pero eso no significa que sea tu vida. La vida es mucho más que eso. Y también hay que entender eso, que las plataformas te pueden servir para muchas cosas, para hacer tu negocio, para informarte sobre distintas cosas, pero también hay que ser responsable en ir a fuentes oficiales y también estar consciente del impacto que uno puede generar en otras personas con el contenido que uno comparte. Bajo tu experiencia, Mariel, ¿cuál sería, piensas tú, que es el factor más determinante de la ansiedad que tiene concretamente Chile? Sobre todo me impresionaba leer de los 15 años para arriba, o sea, ya tenemos niños de 15 años con cuadros ansiosos. ¿Existe alguna razón visible de aquello? Mira, no hay una única razón, no hay una única causa. Como todo en salud mental, esto es multifactorial. Entonces ahí tenemos que mirar factores genéticos, biológicos, factores ambientales y factores personales, psicológicos. Entonces influye mucho, por ejemplo, yo el otro día leía un estudio de la alta prevalencia y la relación significativa que había entre la ansiedad, la depresión también, y el estilo parental. Entonces, el estilo de los padres, de cómo ejercen su parentalidad, si en una casa se conversa o no se conversa, cada vez nos conectamos menos entre nosotros, o sea, nos miramos menos a los ojos, los papás le leen menos cuentos a los niños, hablamos menos de lo que sentimos. Entonces, es muy importante que en las familias, o sea, el ambiente ya desde el núcleo familiar, favorezca una comunicación afectiva, conversar, mirarnos, dejar las pantallas de lado, tener momentos, por ejemplo, las comidas, dejar momentos sin celular y conversar. Eso por un lado, lo ambiental, lo familiar. Y también influye obviamente factores psicológicos como personalidad. Hay personas que tienen rasgos de personalidad que son más tímidos, tienen un rasgo más neurótico, como se dice en psicología, pero tienden a ser más inhibidos o más tímidos. Y eso también es un factor de riesgo para desarrollar ansiedad. Entonces, como te digo, es algo multifactorial y cuando vemos ansiedad en un caso tenemos que ver todas esas áreas de la persona particular que estamos estudiando. Perfecto. No quiero que se repita la pregunta, o sea, quiero guiarla por un tema más como tema país, pero relacionarlo al tema del deporte. Yo pienso que Chile tiene una deuda en general en muchos temas de psicología, pero también tiene una deuda también en cómo aborda el tema del deporte. O sea, Chile es un país que tiende a elevar muchos deportistas, no así pagándoles para que lo hagan. Entonces, yo siento que debe haber un factor importante en la ansiedad de un deportista al saber que quizá hay poco apoyo a nivel de país. Entonces mi pregunta es, ¿qué harías tú si tú te dieran como la posibilidad de mejorar esto en Chile, Tomás? ¿Qué sería lo primero que tú implementarías como para poder decir, al margen de la ansiedad propia de la competencia, a nivel de desarrollo país en un deportista? ¿Qué sería el cambio angular para quitar esa ansiedad al deportista? Yo creo que cambiar la estructura estatal, por así decirlo, modificar desde arriba, desde el Ministerio del Deporte, y ahí crear un plan de desarrollo a varios años y garantizar los profesionales mínimos que se requiere para el desarrollo del alto rendimiento en este caso. Porque, claro, esto es una pirámide, está la masividad y arriba está el alto rendimiento, que claro, que es súper caro, pero que requiere una estructura específica. Y básicamente nosotros representamos a Chile en los megaeventos y también somos fuente de inspiración para los que vienen abajo. Entonces yo creo que hay que reorganizar esta estructura que no dependa del gobierno de turno, sino que haya un plan a largo plazo que se mantenga a través del tiempo, que sea del Estado y no de los gobiernos. Yo creo que va un poco por ahí y poner a profesionales capacitados también, porque pasa mucho que yo estuve trabajando en la federación un periodo de tiempo y no hay presupuesto, o sea, no hay presupuesto para tener a un entrenador nacional por categoría. Entonces, no podemos tener selecciones si no está mínimo un entrenador por categoría. Claro. Se requiere médicos, psicólogos, etc. Entonces, desde ahí un poco se hace todo cuesta arriba y yo creo que cambiando y garantizando como base este tipo de cosas, yo creo que sería, no sé si más fácil, pero mucho más ameno un poco la carrera de un deportista en el alto rendimiento, que son tantos años y hay tanto sacrificio y dejar tantas cosas de lado también. Y también podemos hablar del tema del sistema educativo, claro, y muchas cosas más, pero principalmente yo creo que va por ahí, para poder proyectarnos a futuro a mejorar
el desempeño de nuestros deportistas. Muchas gracias, Tomás. Bueno, la gente que quiera participar en estos momentos, Ahí, justo, mire. El amigo aquí tenía una pregunta hace rato. Hola. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Javivi. ¿Javivi? Sí. Un gusto, gracias por estar acá, Javivi. Gracias también por el espacio para conversar. Mi pregunta va ligada un poco al tema de redes sociales y con los niños. Yo me dedico a redes sociales y recibo mucho, excesivamente hate. Me dedico al maquillaje, entonces claramente a los cabros chicos les va a atacar. Que no debería ser. Entonces mi pregunta es ¿cómo algún consejo, algo para los padres, yo creo tutores que acá, si es que nos están viendo, cómo pueden controlar el libre acceso que tienen los niños? Como los comentarios que me llegan son heavy, entonces, ¿cómo controláis eso en infantes? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante es potenciar también el autocontrol en los niños. Reemplazar la amenaza y el castigo. O sea, ya, si sigues usando tu celular o redes sociales, te voy a quitar el iPad. Reemplazar eso por el autocontrol, poner normas previas. O sea, llegar a acuerdos familiares previos. Bueno, te voy a regalar este dispositivo, por ejemplo, para Navidad, para tu cumpleaños, no sé, pero hay normas para usarlo, ¿ya? Es importante que tú entiendas que lo vamos a usar, no sé, 30 minutos por día, por ejemplo, o lo vamos a usar un día en la semana, o así, eso puede variar de acuerdo a cada familia, pero establecer normas previas, que el niño o niña tenga conocimiento de que están estos límites conversados previamente, va a facilitar muchísimo que después esas conductas, las conductas desadaptativas o de uso excesivo, sean corregidas. ¿Ya? Pero es importante confiar en la capacidad de los niños y niñas. ¿Ya? Obviamente los niños que son más pequeños están todavía desarrollando funciones como el autocontrol, como la autorregulación. También repiten harto lo que escuchan de sus padres en las casas, entonces claro, los comentarios que llegan claramente a ellos no se les ocurrieron. Claro, entonces como está todavía en desarrollo, uno tiene que ajustar todo esto al periodo del niño, de la niña, a la edad, pero es súper importante. Y bueno, lo otro, lo que dices tú, hay un concepto de modelaje. O sea, si yo quiero que mi hijo no esté todo el día en el celular, yo tampoco tengo que estar todo el día en el celular. Claro. Yo tengo que mostrarle con mi ejemplo, no con mi reto, con mi orden verbal, sino que con mi ejemplo. Tengo que mostrarle que así es como se usa. Se puede utilizar, pero hay que utilizarlo con ciertas normas. Eso va a potenciar harto el autocontrol, que es necesario. Gracias. Muchas gracias, Javi. ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá adelante, atrás también había. ¿Se escucha? Ya, otra vez yo. Mi pregunta era de que si la depresión o la ansiedad puede pasar, póngase, de una madre que tiene a su hijo, o sea, ya tiene depresión o todo, a su hijo. Porque en mi caso, yo desde que tengo uso de memoria, tengo depresión y no tengo ansiedad, pero lo más seguro es que si voy me la pueden diagnosticar. Entonces igual mi mamá desde muy chica también la tuvo, entonces no sé si eso también puede pasar como por genética. Es mi duda, o sea, desde el conocimiento nulo en lo que es la salud mental. Sí, uno de los factores de riesgo para desarrollar depresión, por ejemplo, o ansiedad también, es el factor justamente de la heredabilidad, ¿ya? La depresión y la ansiedad tienen una heredabilidad alta, o sea, sí puede pasar. Ahora, es importante entender que no es algo causal, no es que porque una mamá tenga depresión, su hijo necesariamente va a tenerla también, ¿ya? Y ahí entran en juego los factores protectores, o sea, potencio los factores protectores aunque haya un riesgo por genética, ¿ya? Y puede que no te desencadene una depresión o puede que sí, pero en cualquiera de esos casos siempre hay tratamiento para la depresión, ¿ya? Siempre, por muy severa que sea, hay tratamiento. Para la ansiedad, para la depresión y para todo en salud mental. Atrás teníamos también una pregunta. ¿Puedo sí, también, continuando? ¿El tratamiento es con medicamento o a través de psicoterapia? Puede ser tratamiento farmacológico, puede ser psicoterapia o puede ser una combinación de ambos. ¿Ya? Por lo general, en el caso de la ansiedad, con psicoterapia anda bastante bien. ¿Ya? Se utilizan hartos recursos ahí. Ahora hay mucha evidencia, por ejemplo, del mindfulness,
también la psicoeducación es necesaria para el consultante y también para su entorno familiar. Pero cuando ya es muy severo, es muy intenso, muy persistente, puede también en paralelo utilizarse fármaco. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Y el deporte? El deporte es un factor protector súper importante. El deporte, bueno, el deporte disminuye los niveles de cortisol, de estrés, nos ayuda con nuestra salud mental en general, ¿ya? Pero siempre es importante también que sea un entorno seguro y respetuoso, porque claro, por ejemplo en el caso del deporte de alto rendimiento, de pronto hay escuelas o hay entrenadores que son muy violentos también y eso ya no pasa a ser un factor protector, sino que pasa a ser todo lo contrario. Entonces el deporte sí es muy bueno, pero uno tiene que tener ojo ahí también con el entorno que sea seguro y que sea respetuoso. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo tengo una pregunta en relación a lo que tú hablabas como de la educación. ¿A qué edad es óptimo empezar a hablarle a las niñas que, en alusión a esto, como al manejo de la ansiedad, al tema de la salud mental? Porque claramente un niño es como un universo en sí mismo y probablemente las familias también lo van viendo en cada día a día. Pero obviamente hay una deuda en términos educacionales de cómo se aborda el tema y desde qué edad es propiamente adecuado hablarlo. Creo que también es una interrogante para muchos. Eso. Mira, yo creo que desde siempre, o sea, desde los 0 hay que conversarlo, ¿ya? Hay un proceso obviamente que va acorde al periodo evolutivo de cada niño o niña, pero creo que la base es la educación emocional, ¿ya? Enseñarle a los niños que hay emociones placenteras, como la alegría, como la calma, y que también hay emociones displacenteras, como la ansiedad, la preocupación, la rabia, la tristeza, etc. Y que todas estas emociones están bien y en el fondo hay maneras adaptativas para expresarlas. La psicoeducación emocional creo que es la base y ya después potenciar también el autoconocimiento, ¿ya? Porque no todos y todas sentimos de la misma manera, por ejemplo, la ansiedad. O sea, Tomás decía la sudoración. A mí me pasa que yo lo siento como acá en este sector, como presión en el pecho. Otras personas que quizás no paran de pensar y pensar y pensar. Entonces, así como varía de persona a persona, también es importante que cada uno vaya reforzando sus propias herramientas personales y eso parte desde el autoconocimiento. Entonces yo te diría que desde siempre hay que enseñarle a los niños a conocerse, a aceptar, a validar las emociones tanto en sí mismos como también en los demás. Y bueno, ahí los educadores, los padres también tienen un rol de también hacer un ejercicio personal, ¿ya? No hay edad para la educación emocional, no hay edad para adquirir las herramientas, siempre puedes estar aprendiendo algo, adquiriendo herramientas y vas a ir siempre mejorando desde tu estado basal, o sea, siempre es beneficioso. Muchas gracias. Por favor, amigo. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya. Hola, buenas. Ay, sí. Muchas gracias por su presencia. En mi contexto soy profesora y se da mucho, han hecho hartos comentarios como la parte educativa, porque se da mucho que a veces estudiantes reconocen sus estados de ansiedad, de preocupación, de no me siento bien haciendo esto, pero de la parte adulta se ve mucho como, ay, pero es que esto estás así porque estás viviendo esto nomás, pero tranquilo, se pasa, es como que se aminoriza un poquito. Mi pregunta va como, ¿qué estrategias podríamos tener en estos espacios donde trabajamos con niñas y tenemos que desarrollarnos en el autoconocimiento, en ser un factor protector importante y no dar más estrés o más ansiedad en este contexto? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Cómo trabajarlo en el aula o en general? Como trabajarlo para que las personas adultas tengan las herramientas para abordarlo. Bueno, ahí la psicoeducación es clave, o sea, yo soy psicóloga infanto-juvenil, entonces me pasa mucho que de repente llegan adultos y es como que te traen al niño o niña y es como ya, soluciona el problema y luego vuelve conmigo. Pero yo los comprometo, o sea, ustedes van a ser también parte de esta terapia, ya van a saber lo que yo hago, van a estar presentes en algunas sesiones,
comprometer al adulto en el fondo. Y hacer el ejercicio de entregar información que es fácil de entender, no es necesario usar mucho tecnicismo ni nada. Y en el fondo entender también que todos y todas fuimos niños, todos y todas pasamos también por esos procesos. Y conectar un poquito con eso también sirve harto, como conectar al adulto con eso. Creo que eso es clave. Hoy en día hay hartos recursos en distintas plataformas o a través de distintas modalidades que te permiten conocer sobre estas temáticas, adquirir herramientas y obviamente en cada caso particular también desarrollar estrategias que te van a servir para tu problemática particular, ¿ya? Porque eso es lo otro, que igual varía. O sea, nosotros somos un país diverso, ahora estamos con un nivel alto de migración, las problemáticas también son diversas, nivel socioeconómico es muy desigual también en este país en general. Entonces, como te digo, las problemáticas individuales de cada familia van a ser diferentes, ¿ya? Pero es importante que se genere este espacio donde la población general pueda recibir esta información. Por eso estos espacios son tan importantes, o sea, la transmisión en vivo por plataformas sin costo es súper importante para que la gente pueda conocer sobre estos temas, en el fondo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá adelante. Sí, como que se apagan en el transcurso. Ahí sí. Muchas gracias. Hace poco en un capítulo del podcast escuché que Tomás contaba que tuvo como una sensación, no sé si era de ansiedad, pero como de llegar a destino. Yo trabajo lejos, trabajo como a 40 kilómetros más o menos de Santiago y me pasaba de vuelta a casa después de la jornada laboral que empezaba como con esa sensación, no sabía si era ansiedad propiamente tal, pero como de llegar, así como de necesito llegar a mi casa, necesito llegar a mi casa, necesito bajarme. Tomo un colectivo que demora como media hora y después un tramo que lo hago como en scooter y como la necesidad de bajarme del colectivo, sacar el scooter de la maleta, era así como, oh, necesito llegar. Y claro, al principio lo asociaba a que hace poco estoy viviendo con mi pareja, entonces decía, quizás es como esa sensación de, oh, llegar y estar juntos, como cocinar algo juntos, qué sé yo. Pero creo que va más allá de eso y en algún punto como que lo pude abordar haciendo cosas, leyendo o bordando como mientras iba en el transcurso, pero ahora con el horario de invierno como que no me permito hacer eso porque esfuerzo mucho la vista y todo y creo que como que la respiración ha sido lo que más me ha ayudado, pero muchas veces como que ha sobrepasado un punto como de malestar, como dolor de cabeza, cansancio. No sé si hay algún otro factor que debiese ver o quizás consultar directamente a un especialista de por qué estoy como viviendo esto que al principio pensé que podía ser solo cansancio, pero esa como presión como en el pecho de pronto y sensación que cuesta un poquito respirar, me empezó a preocupar un poco más. Yo creo que lo viví estas últimas 2 semanas y cuando me enteré de esta actividad fue como necesito encontrarle como una razón al por qué. Sí, mira, esos síntomas que tú me describiste justamente son de ansiedad. Entonces yo te recomendaría que sí consultes, ¿ya? Es importante hacer el ejercicio de conocer tu ansiedad. Entonces, reconocer lo que tú estás haciendo está súper bueno, reconocer qué situaciones me generan esta sensación, qué estímulos me lo generan. Y luego también irte a los pensamientos. ¿Qué pienso cuando estoy en esta situación que me genera esta sensación? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Dónde siento mi ansiedad? ¿La siento en la guata? ¿La siento en el pecho? ¿La siento en las manos? Como el autoconocimiento, ¿ya? Es súper bueno, pero yo te recomendaría que sí consultes. Siempre está bueno consultar, ¿ya? Puede ser que requieras psicoterapia, puede ser que requieras fármaco o una combinación de ambos, pero en cualquier caso te va a ayudar a conocer eso que te está pasando, ponerle un nombre, entenderlo y sobre todo poder gestionarlo. Y no estar con esa preocupación de que quizás te pueda volver a pasar o que pueda aumentar en intensidad, porque por algo te llamó la atención. Entonces, aprovecha ese impulso y consulta. Claro, porque de hecho los días que llegaba a practicar deporte, llegaba como mucho más calma a la casa, o sea, igual como con una sensación distinta a esa necesidad de llegar, porque sabía que iba a llegar y hacer deporte iba a tener como un break como en la rutina del día a día, que
intento practicar 2 o 3 veces por semana. Pero los días que no, era así como llegar y, no sé, echarme, acostarme o llegar a preparar todo para mañana. Pero claro, creo que es necesario como consultar a un especialista para poder identificarlo bien. Sí, eso siempre ayuda. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, y también les recomiendo mucho, nosotros en el Núcleo Milenio IMAI tenemos hartos recursos psicoeducativos, tenemos recursos bien buenos, pueden verlos en la página web imai.org o también en el Instagram, nm.imai. Ahí hay hartos recursos que son gratuitos, están en la página y son descargables, así que se los recomiendo. Muchas gracias por la pregunta también. Bueno, la última pregunta para despedirnos va para Tomás. Más que todo un poco curiosidad, no quiero entrar en la polémica, pero me quedo dando vueltas sobre todo con lo que complementaste tú, con este espacio seguro del deporte que se puede ver anulado con un mal entrenador, y tú habías descrito que tuviste un entrenador que no tenía buenas prácticas contigo. Mi pregunta es, ¿eso afectó tu rendimiento? ¿Tú lo viste afectado en competencia? O sea, psicológicamente me afectó mucho. Fue en un minuto de mi carrera que era clave, que se venían los Juegos Olímpicos y este entrenador, por un lado, era muy bueno por la parte técnica, y como en Chile no hay muchos entrenadores de alto rendimiento, era como la opción que tenía muy poco tiempo para poder clasificar. Entonces yo decidí bancarme un poco el trabajo unos años con él, pese a que tenía malos tratos. Pero claro, llegó a un punto en que ya logramos ir a los Juegos Olímpicos, nos fue bien todo, y a la vuelta logré darme cuenta de que cada vez que entraba al gimnasio tenía taquicardia, que sentía mucha angustia, y etcétera. Y eso perduró varios años, pero claro, ya cuando logramos como este objetivo que yo tenía, logré recién como asumir lo que me estaba pasando y darme cuenta. Y ahí decidí cortar con este entrenador porque yo ya no podía más, al final, me hacía sentir muy mal. Así que esto también antiguamente se daba mucho, el tema de si quieres que te vaya bien, pásalo mal, en deportes como muy perfeccionistas como la gimnasia, que siempre el foco es el error. Pero por lo menos hoy en día ha ido evolucionando poco a poco. En los Juegos Olímpicos del año pasado en Tokio, una deportista de Estados Unidos decidió retirarse de la competencia, que era la favorita, Simone Biles, producto de que se estaba sintiendo muy mal psicológicamente, y ella también puso como este tema también, que no se hablaba mucho, sumado también a otros problemas que hubo con la Federación de Estados Unidos, de abusos de menores, etcétera. Entonces se empezó a hablar de estos temas, y ya por lo menos hoy en día existen más protocolos al respecto, de manejo de malos tratos, de no tolerar, de sanciones, etcétera, etcétera, como en las distintas instituciones que ven este tema deportivo. Así que, claro, antes no existía mucho, no se hablaba, se evitaba hablar de esto, o si uno hablaba era como débil, por así decirlo. Claro. Pero creo que ha ido cambiando para mejor, y hoy en día sí se pueden hablar estos temas, y bueno, por eso estamos acá también, yo creo, y en el deporte también ha ido mejorando poco a poco, y es bueno que cualquier deportista pueda entrenar, en este caso, de manera segura. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Mariel, por estar acá en esta charla Despierta un Cambio, junto con los 40 y Nescafé, vainilla, capuchino y moca. Así que muchas gracias, un aplauso para ellos.